Cordial saludo, mi nombre es André Felipe Silva Torres, pertenezco al grupo número 51 del curso Instrumentación. En este momento voy a dar solución a la posttarea del curso, que consiste en implementar un sistema de instrumentación y control con visualización LCD. El sistema de instrumentación que yo propuse consiste en lo siguiente. Dice, propongo un sistema de instrumentación basado en un sensor de peso o FSR, que es una resistencia que varía su resistividad óhmica entre los 6 kΩ y los 250 kΩ lineales, que comprenden un rango de 0 a 10 kg, con el fin de aplicarlo a la industria de los alimentos, como en supermercados o en fábricas de productos alimenticios, donde se mantenga siempre un ambiente de limpieza y las cargas no sean de gran magnitud o no superen los 10 kg. El sistema se basa en la implementación de una báscula electrónica a partir de una fuente de voltaje conectada al sensor, el cual es precedido por una etapa de amplificación usando un amplificador de instrumentación como el AD620, al cual precede una etapa de visualización LED por medio de un LM3914. Y un microcontrolador PIC16F877A, que se encarga de procesar los datos para visualizarlos en una pantalla LCD. Muy bien, aquí tenemos los materiales para la implementación y a continuación se pueden ver los cálculos. Para el puente de Wheatstone, porque la báscula va a estar controlada por medio de un potenciómetro o galga extensiométrica que va a estar implementada también en el puente de Wheatstone. Tenemos que el voltaje de salida de la etapa de amplificación va a ser de 2.5 voltios sobre la ganancia, que va a ser de 6. Esto es igual a 0.41 voltios, que ese va a ser el desequilibrio máximo del puente de Wheatstone. Entonces aquí tenemos que el voltaje de salida va a ser 6 veces el voltaje de entrada. Entonces se supone que el valor de R4 correspondiente al potenciómetro o galga se le denominará dentro del circuito. Entonces, por lo tanto, aquí coloqué de 1 kΩ, que va a ser el valor supuesto del potenciómetro. Y el voltaje de la fuente va a ser de 5 voltios. Tenemos el cálculo de las corrientes para poder hallar R2, R1, que tiene el mismo valor de R2, y R3, que es el mismo valor del potenciómetro. Tengo aquí el cálculo para el amplificador de instrumentación, que necesita la resistencia de ganancia, RG. Entonces RG es igual a 49,4 kΩ sobre la ganancia menos 1. En este caso sería 6 menos 1. Eso nos da un valor de 9,88 kΩ. Esa va a ser la resistencia de ganancia. En esta parte tengo los cálculos de diseño para el LM3914, que va a ser donde se va a ver la visualización LED. Y por lo tanto tengo el valor de las dos resistencias que van conectadas al integrado. Entonces ambas, como podemos observar, R1 y R2 son de 100 ohm. Entonces ahora la descripción de la etapa de visualización LCD. Se ha conectado a la salida de la etapa de amplificación a la entrada RAW del microcontrolador PIC16F77A, el cual se conecta a la pantalla LCD LM016L, y mediante el código cargado en el microcontrolador será posible realizar la visualización del peso en la pantalla al variar la galga o sensor de peso. Bien, entonces ahora vamos a la simulación. Aquí la simulación en Proteus. Aquí podemos observar que para estos tres LEDs va a estar el valor del peso cuando es bajo, aquí cuando es medio y cuando es alto.
Voy a correr la simulación. Esperamos un momento que cargue la báscula. Y en este momento tenemos que el peso es máximo. Por lo tanto, el LED encendido está dentro del sector de alto. Una vez variamos el peso, podemos observar que el peso ahora es de 9.731 kilogramos. Y los LEDs van encendiendo a medida de que el peso va variando. Ahí nos encontramos en un peso medio que es de 4.700 kilogramos. Y ahora entramos a un peso bajo que es de 0.634 kilogramos o 634 gramos. Y aquí subimos a 2 kilogramos, 1 kilogramo y así sucesivamente. Podemos observar que tenemos la fuente de 5 voltios en esta parte del puente de Wheatstone, la galga que es simulada por medio del potenciómetro, y podemos observar acá el valor de los cálculos, un desequilibrio máximo de 0.41, y a la salida tenemos un poco más de 2.5 voltios. Aquí tenemos la resistencia de ganancia, en este caso le coloqué 9 kΩ en el AD620, y la etapa de visualización LED mediante el LM3914. Aquí a la salida se conecta a la entrada RA0 del PIC que tenemos aquí, y esto lo conectamos a la pantalla LCD para poder procesar los cambios del voltaje y como resultado dar el valor del peso. Aquí en esta parte tenemos que cuando todos los LEDs están encendidos es porque no hay peso, pero a medida de que vamos subiendo el peso, entonces se van apagando, ya el peso deja de ser bajo, entra a ser medio, y luego deja de ser medio, pasa a alto, y hasta llegar al peso máximo, que de ahí ya no puede entregar más valores la báscula. Muy bien, esto ha sido todo, muchas gracias.